¿Cuántas veces habremos escuchado todo lo cual periodista no es objetivo? Pero en verdad, ¿hay alguien realmente que pueda ser objetivo? Todas las personas estamos marcadas por nuestros sistemas de creencias, por nuestra educación, por nuestro entorno, lo que hace a la tarea de falsa objetividad del periodista aún más difícil. El periodismo en su concepto tiene como característica un compromiso ideológico, el cual podemos compartir o no, y por el cual en épocas no tan felices de nuestro país hasta han desaparecido personas. Luis Rodeiro, periodista cordobés, escritor, crítico. Desde sus inicios se encontró muy vinculado con la política. Su vínculo con la vocación comenzó a través de la revista Proa, producida desde el Centro de Estudiantes del Colegio Montserrat. Una expresión de un momento juvenil que estaba vinculado con una posición política e ideológica dentro de la institución. Desde su militancia participó en la emisión de muchas revistas. Quizá la más importante fue Puro Pueblo, en la época de los 60. Revista que, al igual que muchas otras, fue cerrada por el gobierno de Isabel Perón. Tras una militancia incipiente en los 70, vivió 3 años preso y 8 en el exilio mexicano. Dentro de los movimientos políticos, Luis se acercó al peronismo combativo, planteando la lucha armada. Pero luego, comenzó un proceso de crítica acerca de la forma en que se estaba desarrollando esa lucha. Montoneros y el ERP carecían de una visión militarista y con ello se diluía la acción política, lo que generó que Rodeiro se aleje de estas organizaciones. Esta situación, agravada por la instauración del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, lo enfrentó a una estructura en la que ya no creía ni sentía. Desprovisto de una base ideológica que pudiera respaldar sus posiciones políticas, eligió el camino del exilio. Y en el exilio sí comencé con una actividad mucho más profesional a partir de mi ingreso al diario Excelsior, uno de los diarios más importantes de México en ese momento, en la sección internacional. Y el exilio en ese sentido fue sumamente importante porque, por un lado, nos permitió mirar todo el proceso político, el proceso institucional que se vivía, un poco desde fuera, ¿no? de una toma de distancia y no metidos dentro del fárrago de la actividad, de la acción política, del terrorismo, de la persecución. Y eso nos permitió, de alguna manera, desarrollar un pensamiento importante de consolidar esa crítica que hacíamos al militarismo, al foquismo que habían practicado las organizaciones armadas. Y además hicimos una experiencia muy rica porque el exilio mío se desarrolla en México justamente cuando en México de alguna manera se juntan distintos exilios de un valor increíble a nivel intelectual, como era el exilio chileno, el exilio uruguayo, el exilio argentino y el exilio de varios países latinoamericanos, lo cual había creado un ámbito propicio para un diálogo bastante profundo en lo que significa ideología, política, posiciones, ¿no? Creo que el peso de la persecución
estaba más vinculado a la militancia política, no al ejercicio periodístico. Estaba instalada en el país una persecución a periodistas más o menos comprometidos. Pero creo que indudablemente el caso quizás más simbólico y que yo muchas veces se los digo cuando me preguntan gente de Ciencia de la Información, el caso de Rodolfo Walsh es un caso enigmático, es decir, porque Rodolfo Walsh es un periodista comprometido muy fuertemente, pero yo creo que haríamos una versión irreal de decir, bueno, no, Walsh murió por periodista, no, murió por militante. El periodismo fue la forma que él desarrolló el compromiso, pero creo que su muerte fue por militante, ¿no? Por militancia concreta, muy adentro de la realidad, ¿no? Y creo de que en el caso nuestro, la exilio y todo eso fueron más que nada los compromisos políticos que nos llevaron, que no siempre, es decir, la meta de un periodista no necesariamente tiene que ser un compromiso como se daba en aquellos momentos, un compromiso con la vida total. Hoy esas alternativas son mucho más amplias y mucho más plurales. El compromiso político, indudablemente yo creo que es todo un proceso, es decir, desgraciadamente la última dictadura militar fue una experiencia bastante trágica en ese sentido, y la ruptura así de una generación con 30.000 desaparecidos dejó lugar a una gente joven que de alguna manera sentía temor por la acción política y que recién ahora vos ves que comienza a expresarse, comienza a despertar de ciertos letargos, empieza a haber mayor compromiso político. A partir de su experiencia, Luis afirma que ha existido un gran cambio en lo que respecta a la formación periodística y el compromiso político actual de las nuevas generaciones. Creo que con respecto a nuestra experiencia hay un salto cualitativo, es decir, en el sentido de que la mayoría de los que ejercemos el periodismo desde aquellas generaciones jamás pasamos por una escuela de periodismo. Es decir, el periodismo era una actividad autodidacta, es decir, la cual vos te hacías, dependía de tu interés por leer la historia, por leer la filosofía, pero el gran cambio que se produce para bien es que las escuelas de periodismo otorgan una base que puede ser fundamental. Dependerá, por supuesto, después del aprovechamiento de ese instrumento y de esa base por cada uno de los que estudian, pero creo que eso significó, sí, un paso adelante. Ahora, ese paso adelante, a su vez, dentro de este mundo, un desarrollo capitalista muy especial, le plantea a los periodistas ciertos condicionamientos que son graves, porque para entrar a un medio vos tenés que o resignar tus posiciones personales o enfrentarte con ello, con lo cual las posibilidades de trabajo son ínfimas y casi lejanas, ¿no? Luis Rodeiro analiza el periodismo actual y expone el problema de la objetividad con el que se enfrenta la profesión. Afirma que el periodista no es el dueño de la verdad, sino que debe contribuir a su desarrollo. El periodismo hoy está pasando por una gran crisis, precisamente porque desde hace unos años, no recientemente, la generación y la difusión de la información ha pasado a
una producción de información. Cuando vos ves un informativo televisivo o lees un diario, te encontrás con que trascendió el campo del periodismo para internarse en el campo del espectáculo. Un informativo hoy es un show, y un show en la cual se prepara fundamentalmente la información. Es una fabricación de la información. En el periodismo quizás sea la profesión que tiene más problema con la verdad, porque no hay verdades absolutas. Y a su vez las realidades tampoco son una, las realidades son muchas. Y las realidades se miran desde muchos intereses, de muchos pensamientos, desde muchas miradas, ¿no? Y lo que es valioso en el periodismo es que podamos transmitir eso, aún desde las posiciones filosóficas, políticas, con las que vos abordás. Creo que no hay un periodismo, digamos, sin una ideología y sin una participación política. Es decir, lo que pasa es que las ideologías son muchas. Creo que el periodismo siempre se ejerce desde una posición, es decir, lo que sí es importante y fundamental es que esa posición no te impida dar una versión verídica de la información, que esa posición política no te impida sesgar la información, que esa posición política no te permita censurar partes de la realidad en beneficio de tu ideología. A mí personalmente me molesta mucho cuando se presenta periodismo con tantas bases ideológicas como el que puede ser que ejercí yo, pero lo hacen en nombre de un periodismo independiente que es falso. Ese periodismo independiente no existe. Del mismo momento en que vos elegís una información para publicar en tu boletín, en tu revista, en tu diario o en tu programa de televisión, estás haciendo una selección con un criterio ideológico, con un criterio político, con un criterio de tu idea de la realidad. Festejando el Día del Periodista, no podemos dejar de reconocer la tarea del trabajador que está detrás de la noticia, para el que no existen ni horas ni feriados, solo existen hechos que deben ser narrados y compartidos con la sociedad. Este oficio, tantas veces bastardeado y otras tantas reconocidos, es lo que nos hace a todos lo que hacemos Universidad Abierta, lo que somos. Por eso, feliz Día del Periodista a todos los que hacen que su vida sea parte de la noticia. Esto fue Universidad Abierta, nos vemos la semana que viene.